Hola, bienvenidos a este seminario virtual. En esta oportunidad analizaremos algunos casos clínicos que representan estados de shock de diferente etiología. Los estados de shock son una de las condiciones más críticas que se pueda atravesar en el curso de una enfermedad y a veces conduce a la muerte del paciente. En este seminario vamos a repasar, desde un punto de vista fisiopatológico, los aspectos más importantes de estos síndromes. El aparato cardiocirculatorio distribuye el flujo sanguíneo y por lo tanto el oxígeno y los nutrientes a todos los territorios vasculares, atendiendo a las necesidades metabólicas de cada tejido. El ventrículo izquierdo eyecta la sangre a través del árbol vascular arterial hasta alcanzar las más finas ramificaciones, pero es en el lecho capilar donde se produce el intercambio de oxígeno con los tejidos. Luego de producido el intercambio periférico, la sangre retorna hacia las cavidades cardíacas derechas por el sistema venoso. El lecho venoso es el gran reservorio de la volemia circulante. El shock se define como la incapacidad del aparato cardiovascular para satisfacer las demandas energéticas a nivel celular. Si esta situación se mantiene, conduce a hipoxia tisular, disfunción multiorgánica y a la muerte. La estabilidad de este sistema puede ser alterada por diferentes motivos. De acuerdo con los mecanismos fisiopatológicos en juego, clasificaremos los estados de shock en 4 grandes grupos. Shock hipovolémico. Veamos la siguiente historia clínica. En condiciones de hipovolemia, las cavidades cardíacas serán más pequeñas por disminución de los volúmenes diastólicos finales de ambos ventrículos. La contractilidad será normal o incluso aumentada. Se produce una redistribución del flujo sanguíneo entre órganos, privilegiando la perfusión de los llamados órganos vitales, con vasoconstricción predominando sobre el lecho esplácnico, la piel y los riñones. El esquema representa la situación del paciente. Arrastra las flechas al lugar que corresponda para señalar la alteración que esperas encontrar en cada una de las variables fisiológicas de este cuadro clínico. Un sangrado de grado significativo disminuye la volemia, hace descender el retorno venoso y el volumen diastólico final ventricular. Por lo tanto, también disminuye el volumen de eyección sistólico y el gasto cardíaco. De mantenerse esa situación, habrá hipotensión arterial, compromiso de la presión de perfusión tisular y del funcionamiento de la microcirculación periférica. La descarga simpático-adrenal aumenta las resistencias vasculares sistémicas y el tono venoso, movilizando las reservas de volemia. El flujo sanguíneo se redistribuye preferencialmente hacia miocardio y sistema nervioso central. Frente a este caso, elige entre las propuestas las 2 medidas que deben ser realizadas de manera urgente para tratar de revertir este estado de shock. En esta situación crítica, es muy importante detener la fuente del sangrado y reponer la volemia circulante. El uso de solución salina isotónica, suero fisiológico, suele ser una opción rápida y efectiva. La cantidad y la velocidad de la infusión dependen de la magnitud de la pérdida de volemia. Una vez comenzado el tratamiento, debe completarse con otras medidas, como por ejemplo, concentrados de glóbulos rojos. Shock cardiogénico.
Ahora veamos el siguiente caso. Observamos el electrocardiograma de 12 derivaciones del paciente, mostrando un infarto agudo de miocardio de cara anterior, objetivado por el supradesnivel del segmento ST de B2 a B5. El punto J alcanza su máxima elevación en B3. El corazón se muestra remodelado a expensas de dilatación del ventrículo izquierdo. La contractilidad ventricular estará disminuida en proporción a la masa miocárdica comprometida. La estasis sanguínea se transmite de manera retrógrada hacia la circulación pulmonar y habrá redistribución del gasto cardíaco entre órganos. Arrastra las flechas para señalar la alteración que corresponda a cada una de las variables fisiológicas de este cuadro clínico. El infarto de miocardio determina una falla ventricular izquierda sistólica y diastólica, con aumento de las presiones y volúmenes diastólicos finales del ventrículo izquierdo y gasto cardíaco bajo. El cuadro se acompaña de edema pulmonar cardiogénico por aumento de la presión capilar pulmonar, generando hipoxemia por shunt intrapulmonar. El descenso del gasto cardíaco explica la caída de la presión arterial a pesar del aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Para finalizar, elige la intervención que, de ser realizada de manera adecuada, puede resolver este estado de shock. En esta situación crítica, es muy importante poner en marcha las medidas terapéuticas lo más rápidamente posible. La angioplastia sobre el vaso responsable, antes de transcurridas las primeras 6 horas del episodio, permite reperfundir masa miocárdica y preservar la función ventricular. Al mismo tiempo es necesario poner en marcha otras medidas que han demostrado disminuir la mortalidad en el infarto agudo de miocardio. Shock obstructivo. Entre los distintos tipos posibles de shock obstructivo, analizaremos el ejemplo del tromboembolismo pulmonar. En el esquema, el corazón se muestra dilatado a expensas de las cavidades cardíacas derechas. En el pulmón se representa el área de infarto provocada por la embolia pulmonar. El llenado ventricular izquierdo disminuye por desplazamiento del septum interventricular y por la caída de la eyección sistólica del ventrículo derecho. Hay estasis venosa sistémica y redistribución del gasto cardíaco entre órganos. Arrastra las flechas para señalar la alteración que corresponda a cada una de las variables fisiológicas de este cuadro clínico. Las consecuencias hemodinámicas del tromboembolismo pulmonar se hacen evidentes cuando se obstruye del 30 al 50% del lecho arterial pulmonar. La embolia aumenta las resistencias vasculares pulmonares, imponiendo un aumento de la poscarga al ventrículo derecho. Las formas graves progresan al shock obstructivo por insuficiencia ventricular derecha aguda. La dilatación del ventrículo derecho y el desplazamiento del septum interventricular producen disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Estos elementos explican la caída del gasto cardíaco y la hipoperfusión tisular. Para finalizar, y con un criterio fisiopatológico, elige la intervención que mejor podría resolver este estado de shock. Si bien en esta situación, como en cualquier otro estado de shock, las medidas de soporte hemodinámico han de ser múltiples, precoces y simultáneas, solo el levantamiento del obstáculo al vaciamiento del ventrículo derecho podrá resolver el cuadro de shock.
Por ello, en este contexto, la fibrinólisis o la extracción instrumental de la tromboembolia son las medidas más adecuadas desde el punto de vista fisiopatológico. Analicemos ahora el siguiente caso. El shock séptico compromete el aparato cardiovascular a nivel central y de grandes vasos, pero principalmente provoca alteraciones vasculares periféricas desde el inicio. El corazón puede ser de tamaño normal o pequeño por hipovolemia real o relativa. La contractilidad es normal o puede estar globalmente disminuida. Sin embargo, en el shock hiperdinámico, el gasto cardíaco es alto. Las presiones de llenado derechas e izquierdas son normales o bajas. Las resistencias vasculares sistémicas están severamente disminuidas y hay alteraciones de la microcirculación y de la perfusión tisular. La extracción periférica de oxígeno está disminuida. El esquema representa la situación hemodinámica de la paciente. Ubica las flechas en el lugar que corresponda para señalar las principales alteraciones que esperas encontrar. La paciente cursa una sepsis de origen biliar que podría estar explicada por una litiasis de la vía biliar principal. Desde el punto de vista cardiovascular, se encuentra en estado de shock hiperdinámico, que se caracteriza por hipotensión, gasto cardíaco alto, resistencias vasculares sistémicas disminuidas y una menor capacidad de extracción tisular de oxígeno, que se puede explicar por trastornos de la microcirculación o defectos de la función mitocondrial. La hiperlactatemia explica el compromiso del metabolismo celular. La paciente se presenta con disfunción orgánica múltiple que se expresa por sintomatología encefálica, disfunción renal, cardiovascular y respiratoria. Frente a esta situación clínica, elige entre las propuestas las intervenciones que deben ser la base del tratamiento. Todas las opciones pueden ser correctas y deben ser tomadas de manera precoz y escalonada en las primeras 6 horas de inicio del cuadro séptico. El uso racional de estos recursos contribuye a mejorar la sobrevida de la sepsis severa y del shock séptico, que de otra forma pueden tener una mortalidad superior al 60% de los casos. El tratamiento se debe complementar con medidas de soporte de las disfunciones orgánicas.